Y ahora que estábamos en medio de la alabanza, meditaba en algo. Los pintores, los que somos pintores, utilizamos luces, le hablamos de luces de colores claros para resaltar volúmenes, para que algo que queremos que se note sea más vistoso. Y le colocamos luces, blancos, tonos cremas y cosas así por el estilo. Pues Satanás también sabe pintar. Satanás también tiene su pincel. Y a él le gusta darle visos, darle luces a nuestras caídas, a nuestras debilidades, a nuestros errores. Mientras nuestro Padre está dispuesto a perdonarnos, mientras la Biblia dice que Dios no mira nuestro pecado, sino que se lo echa sobre la espalda, Satanás le pone visos para que cuando tú te veas en el espejo, no veas a la perdonada, no veas al perdonado, sino veas tu caída, veas tu error, veas tu pecado. Sin embargo, espero que esta palabra que Dios nos regaló hoy te haga entender que aún tu caída, que aún tu error forma parte de un proceso, porque Dios no desconoce ninguno de nuestros pasos. Delante de Dios nosotros siempre estamos donde Él nos ve, no podemos escondernos. Ayer hablaba con el hermano de mi esposa y en medio de la conversación, por supuesto que tenía que salir a relucir Cristo, y hablábamos de algo que me ilustraba en ese momento la prédica de hoy, porque es que nuestra parte natural estorba, nuestra lógica estorba, nuestra lógica no da para entender que a pesar de que le podamos haber fallado a Dios, Dios sigue contando con nosotros. Que a pesar de que pudimos habernos alejado de Dios, la mirada de Dios nunca se quitó de encima de nosotros y que por lo tanto el propósito sigue vigente. Y vamos a hablar de 5 espejos precisamente a través de la palabra que nos muestran que eres alguien especial para Dios. El fracaso es algo a lo que todos le tenemos miedo. ¿Cuántos no le tienen miedo al fracaso? O sea, el fracaso se ha convertido en ese terror que se nos pone al frente, porque bajo el dogma del mundo, el éxito del mundo consiste en cuánto tienes, en cuánto avanzas, en cuánto alcanzas, en cuántos pares de zapatos tienes en el closet, en el sueldo que tenías hace un año y el que tienes ahora. Ese es el éxito que el mundo nos vende. Pero resulta que en Cristo y en el contexto espiritual, lo que tú ves como fracaso es simplemente el tránsito para llegar a un lugar diferente. Lo que tú ves como un fracaso, lo que tú ves como algo que te hizo pedazos, es solamente parte del proceso que Dios puede utilizar para hacer de nosotros otras personas, nuevas criaturas. El fracaso es una vía, es una autopista que Dios puede usar, aclaremos, para llegar a un lugar, para llevarnos a un lugar de privilegio. Y hoy vamos a mostrar este principio a través de la vida de 5 personajes bíblicos de la palabra que fracasaron, pero luego se convirtieron en un testimonio tremendo de la gloria de Dios. Porque es que, si usted mira la palabra, ninguno de los hombres de la Biblia podemos decir que no falló. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de David y el censo que hizo. Y David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios, nos damos cuenta que David hizo una tras otra. Sin embargo, Dios nunca retiró de David el propósito para el cual lo había llamado. Y al primero que vamos a mirar
es a Job. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job. Si nosotros, bueno, normalmente siempre predicamos de Job 1 en adelante, pero si usted mira en Job 42, el postrer estado, o sea, el final del proceso de Job fue un Job bendecido, prosperado, en abundancia, un Job al cual Dios le restituyó autoridad, le restituyó bienes, le devolvió hijos, le devolvió ganado, le devolvió posiciones. Pero Job 42, versículo 10 al 12, y leemos en el nombre de Jesús, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido. O sea, lo que perdió, Dios se lo devolvió 2 veces. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Si nosotros miramos estos 2 versículos, cualquiera diría: pero Dios, ¿cómo maltrató a Job? Porque literalmente dice que el mal que había traído Jehová sobre Job. Hace 8 días estuvimos hablando de que en la traducción literal que se hace del arameo y del hebreo, muchas veces llegaron a palabras donde no podían identificar realmente y colocaron lo que les parecía. Pero es que Dios no trae males sobre nosotros, sino que simplemente hay procesos que tenemos que vivir y que Dios los va a permitir. Acuérdense de la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, hablamos hace 8 días de eso. Dios va a permitir procesos que a tu parecer y a mi parecer nos van a llevar a pensar que Dios es injusto. ¿Cómo es posible que Dios me va a tener a mí, su hijo, su ministro, su servidor, pasando este problema, pasando esta situación? ¿Cómo es posible que todo el mundo se va a ir? ¿Cómo es posible que me van a dejar solo? El que no haya pensado esto ni haya dicho esto no está vivo. Porque todos hemos pasado en algún momento por esa situación. Pero no es que Dios nos trajo el mal. Hay situaciones que tú y yo tenemos que experimentar para poder subir de nivel espiritual. Dios bendijo tremendamente la vida de Job. Y nos vemos y nos damos cuenta que Job venía de perder absolutamente todo. Todo lo que tenía lo había perdido, hasta su salud. Su piel se llenó de sarna. Dice la Biblia que sufría tanto con la rasquiña que buscó un pedazo de metal para aliviarse la rasquiña. Su mujer lo abandonó. Todos sus hijos mueren. Si nos imaginamos por un momento la desesperación y la desolación que debió experimentar Job después de haber tenido una posición de privilegio y de repente mirar a su alrededor y no ver nada. Pero es que muchas veces tú y yo necesitamos no ver a nadie para poder ver a Dios. Porque es que a veces la gente alrededor se convierte en una distracción. Parece mentira, pero es real. Nos enfocamos tanto en las personas alrededor de nosotros que nos desenfocamos de Dios. Nos enfocamos en el empleo, nos enfocamos en la bendición, nos enfocamos en el dinero, nos enfocamos en la pinta, nos enfocamos en cualquier cosa. Y Dios va a permitir situaciones que nos quiten todo eso para enseñarnos a mirar hacia Él. Ahora, Job capítulo 3, versículo 1 al 5. Job 3, versículo 1 al 5. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Job nunca maldijo a Dios, ¿eh? La que le dijo que maldijera a Dios fue su mujer, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero mira, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací.
y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo las tinieblas, y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día o escaliginoso. Amor, disculpa, me apagas la mano. Entonces, no obstante, a pesar de que su proceso puso en evidencia, gracias mi amor, su proceso puso en evidencia que habían áreas de la vida de Job que necesitaban ser procesadas, y solamente salió a flote esas áreas en medio de todo lo que él vivió, y es allí donde toma forma el proceso difícil que enfrentamos, la situación difícil que nos toca enfrentar, el abandono, la escasez. Mi esposa y yo hemos estado escuchando en estas 2 semanas prédicas que uno se pregunta de qué Biblia están predicando, porque hemos escuchado 2 prédicas de 2 predicadores internacionales hablando, perdónenme la expresión, basura acerca de los desiertos, diciendo que los desiertos no vienen de Dios, diciendo que el que va al desierto es porque está en pecado. Y entonces Jesucristo estaba en pecado. Entonces Jesucristo, cuando fue al desierto, ¿lo llevó el diablo o lo llevó el Espíritu? Y todos los procesos de desierto, aclaremos, el proceso de desierto es uno y la consecuencia de la desobediencia es otra. Pero cuando Dios te lleva a un proceso de desierto, prepárate, porque lo que viene después del desierto es tu victoria. Porque tiene que ser procesado nuestro interior. Porque mientras nosotros tenemos todo a la mano, nuestra tendencia natural es conformarnos a lo que tenemos y no anhelar más de Dios. Y fíjate que no obstante, a pesar del proceso de Job, que expuso, si nosotros vemos en Job 29, lo predicábamos hace unos meses, en Job 29, como se dice aquí en Colombia barranquilleramente, Job pela el cobre. Cuando empieza a decir, ay, aquellos años cuando me lavaban los pasos con leche, cuando yo hablaba en la plaza y a la gente se le pegaba la lengua en el paladar, cuando los jóvenes callaban ante mi presencia. Estamos hablando de alguien que tenía problemas con su ego, que tenía problemas con la arrogancia, con la altivez, con la vanidad. Pero fíjate que a pesar de todo eso, Job no maldijo a Dios. De hecho, en Job 1:21 dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Estamos hablando de un hombre que tenía temor de Dios. Estamos hablando de un hombre que sabía que Jehová era su sustento. Pero a pesar de todo eso, necesitaba ser procesado. Y el proceso de Job se convierte en un espejo para nosotros, ¿ya? Porque al final, pasado ese tremendo proceso, Dios le revela a Job que tener a Dios en su corazón, en su vida, era el tesoro más valioso que podía tener. Tanto así que nosotros en Job 42 dice que Job oró por sus amigos, y dice que Jehová quitó la aflicción cuando oró por sus amigos. Entonces, pastor, vamos a orar por nuestros amigos para que Jehová nos bendiga. No. Si nosotros notamos, los amigos de Job siguieron siendo ricos. Los amigos de Job decían: ay, pobrecito, mira cómo lo tiene Dios. Pobre Job. Pero cuando Job entiende que el tesoro más grande no eran los camellos, no era la casa, sino tener a Dios en su vida, y que ante eso, ante esa certeza, lo demás pasaba a un segundo plano, entonces vino la restitución de Job. Y nos damos cuenta que Job no maldijo a Dios.
maldijo su vida, maldijo el día que nació, pero Job permaneció fiel sabiendo que era mejor mirar hacia los cielos que seguir mirando hacia donde se le había perdido las cosas. Y esto forma parte de nuestro proceso. Y te digo algo, perder cosas es ganar. Personas que se van de tu vida, muchas veces no es que se fueron, Dios las quitó, es ganancia. Perder cosas materiales muchas veces es ganar. Porque cuando tú entiendes que por encima del que se fue o de la que se fue, que por encima del empleo que perdiste, que por encima del dinero que no está, que por encima de las cosas que no tienes en este momento está Dios, entonces estás en la posición que Dios quería que estuvieras. Y cuando tú miras a Dios por encima del desierto, por encima del proceso que estás viviendo, prepárate, porque vienen respuestas de Dios. Segundo espejo, Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 4. Moisés. Moisés tenía unas características específicas. Moisés tenía un problema físico. ¿Cuál era? ¿Quién dijo? ¿Cuál era el problema físico que tenía Moisés? Tartamudeaba, era gago. Ahora, una persona que tiene un problema de esto, se genera en ella inseguridad y baja autoestima. Moisés tenía problemas serios. Si uno lo mira desde el punto de vista lógico, la persona menos indicada para ir a hablar con el faraón, para que dejara libre a Israel, era Moisés. Porque humanamente era un hombre inseguro de sí mismo, tenía baja autoestima y era tartamudo. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Mira lo que está diciendo Moisés. Moisés se está azotando. Éxodo 4:10. No obstante, y a pesar de que Moisés está diciendo que es tartamudo, que es lento para hablar, Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para guiar a los israelitas a través del desierto. Fue el libertador de su pueblo del yugo de esclavitud de Faraón. Y como Dios necesitaba que alguien hablara por Moisés, le puso a Aarón. Entonces, si miramos hacia el espejo de Moisés, muchas veces nosotros nos hemos sentido tan inseguros, tan incapaces, tan frustrados, tan poca cosa, porque allí es donde trabaja el diablo. El diablo nos conoce. El diablo sabe cuál es nuestra debilidad. Y él apunta hacia esa debilidad. Por eso hablaba de que los pintores le echamos brillo a los volúmenes de los cuadros. Estoy haciendo una tinaja y yo le echo un blanco al final para dar la sensación de volumen, para que se vea en primer plano el volumen de lo que estoy haciendo. El diablo trabaja de esa manera, matizando tu debilidad, exaltando tu caída, susurrándote todos los días: eres una porquería, no has alcanzado nada, no sirves para nada, mírate, ¿qué has alcanzado en esta vida? Son pensamientos que vienen de Satanás, pero eso tiene un propósito, y es que tú te enfoques tanto en lo que no tienes para que no veas lo que sí tienes, porque el problema es ese. El diablo le interesa que usted no vea que Dios sigue siendo fiel. Al diablo le interesa que tú no mires que Dios sigue caminando contigo. Al diablo le interesa que tú mires el fracaso, no el porvenir que Dios ha preparado. Al diablo le interesa que tú veas la deuda, el conflicto, la soledad, el abandono, para que no mires que cuando Dios es tu compañía, tú estás completo. Por eso trabaja en eso, por eso te bombardea tu autoestima. Por eso cuando te ves en el espejo, esa vocecita que te dice que mírate ahora, linda que estás, hermoso que estás, mírate ahora. Pareces un perro abandonado. Uy,
Caramba, vamos para quinceañero. Al diablo le interesa que tú mires eso. No que a pesar de lo que tus ojos no ven, tu corazón siga confiando en que no es mentiroso el que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hablemos de otro espejo. Y este tenía su tremendo problema también. Vayamos a Jueces capítulo 6. Después de Josué. Gedeón tenía una característica bien particular. ¿Cuál era la de Gedeón? Ya dijimos que Job perdió todo. Ya dijimos que Moisés era tartamudo, inseguro y con baja autoestima. Pero Gedeón tenía un rasgo característico que lo hacía bajo nuestros ojos no calificado para hacer nada. ¿Cuál era? Gedeón tenía un tremendo problema que tenemos nosotros también, ¿eh? Porque es que cuando yo te hablo de espejo, es para que tú y yo nos reflejemos en estos hombres y nos demos cuenta que tenemos los mismos problemas que ellos tuvieron. Y el problema de Gedeón era el miedo. Siempre buscó esconderse de los madianitas, los cuales perseguían a su pueblo. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 15. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oye, pero es contradictorio. Le dice varón esforzado y valiente al hombre más temeroso de todo Israel. Le dice esforzado y valiente al que se escondía allá donde estaban sacudiendo el trigo, mientras el ejército estaba mirando cómo resolvían el problema con los madianitas. Pero es que Dios ve lo que tú no ves. El tema es ese. Por eso es que cuando decimos vamos a mirar con los ojos de Dios, mirar con los ojos de Dios equivale a que te atrevas a borrar de delante de ti el panorama que el diablo te está pintando y a que confíes en que las promesas de Dios las construye a tu favor. Que lo único que Dios espera es que tú creas. Que lo único que Dios anhela es que tú anheles que Él haga. Que lo único que Dios espera de ti y de mí es que dejemos que su mano invisible mueva y construya lo que la de nosotros no puede construir. Y Gedeón le respondió, versículo 13: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Cuántos han dicho esto? ¿Cuántos en algún momento han dicho: pero si yo estoy con Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y hay una frasecita: ¿por qué a mí? La hemos dicho. Dios sabe que aún sin abrir la boca la hemos dicho. Con el hecho de que usted lo piense, ya lo está diciendo delante de Dios. ¿Por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí, Señor? Señor, si mira, yo he permanecido. No. Cuando tú estás mirando hacia Cristo, lo que suceda de ahí en adelante tiene un propósito. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Puro pesimismo, ¿viste? Puro pesimismo. Y nosotros hemos sido pesimistas. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y de dónde va a salir para pagar la deuda? Señor, ¿y cómo voy a resolver este problema?
Tú sabes que cuando el hombre te pone límites, es cuando Dios está más cerca de hacer algo poderoso. Cuando el hombre trata de llevarte a un rincón, es cuando Dios está más próximo a hacer un milagro. Lo que pasa es que allí en ese momento hay que tomar decisiones. O me abandono en las manos de Cristo y recibo el milagro, o me abandono en el ataque y aplazo la respuesta. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: al Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Mira, Dios le está dando la clave a Gedeón. Ve con esta. Dios le estaba diciendo: ve con esta tu fuerza soy yo. Tu ejército soy yo. Tu respaldo soy yo. Y mira la respuesta de Gedeón. La respuesta es contradictoria. Es que nosotros somos los más pobres de Manasés. Yo soy el menor en la casa de mi padre. Dios le está diciendo una cosa y él está tan enfocado en el miedo y en el enemigo que no escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios le demostró su debilidad. Dios se la revela. Jueces capítulo 7, versículo 2 al 6. Jueces 7, versículo 2 al 6. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, a pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tenga miedo y se estremezca, o sea, el que tiemble, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. Y quedaron 10,000, o sea que iban 32,000. Y se devolvió el equivalente al 70%, 60%. Increíble. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 300, 10,000 se convierten ahora en 300. Jueces 7, 16. Jueces 7, 16. Son 300, ¿eh? Empezó con 32,000, ya va a 300. Y ahora le dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, ahora los divide en grupos de a 100. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué arma? ¿Usted se imagina acabar un ejército con unas tinajas de barro? Cuando Gedeón dice que los madianitas parecían langostas en el valle, o sea, que eran tantos que no se podían contar, y Dios le dice que con 300 hombres, con tinajas de barro y unas antorchas encendidas, con eso le iba a entregar la victoria. Pero mira lo que pasa en Jueces 7:20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas
quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento de los madianitas. Y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Oye, qué cosa tremenda. Hay un detalle, y es que en el versículo 21 dice, se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Ya la actitud de los 300 ha sido transformada. Ya el miedo de Gedeón ha quedado a un lado. Ya Gedeón tiene la revelación de que no eran los 32,000, sino que era el respaldo de Dios el que le podía dar la victoria. Y cuando él entiende esto, y cuando él logra transmitirle a estos 300 esta verdad, Dios le da la victoria. Y fíjate que es una victoria al estilo de Dios, porque al final Dios no les entregó granadas de mano, Dios no les entregó bazucas, Dios no les entregó fusiles. Dios simplemente esperaba que ellos creyeran que Dios estaba con ellos. Gedeón, un tremendo espejo, lleno de miedo, pero al final respaldado por Dios. Y vayamos a otro espejo, al número 4. Lo hemos predicado muchas veces este personaje, Pedro. De Pedro hemos predicado tantas veces. Temperamental, impulsivo, agreste, incrédulo, rústico. Tenemos claro que Pedro, por ser pescador, era un hombre de poco estudio o de ningún estudio. Incluso en Israel a los pescadores se les consideraba como chusma o poca cosa, eran vulgares. Pero mira lo que pasa en Hechos capítulo 4, versículo 13. Contradictorio. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, mira lo que acabamos de decir, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto nos lleva a un punto, que los que estaban alrededor, al escuchar a Pedro y a Juan hablando, dijeran, estos estaban con Jesús. Es porque estaban viendo a Jesús en ellos. Pero era un vulgar pescador, pero era un hombre temperamental, rústico. Quién sabe qué palabrotas salían de la boca de Pedro. Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu, no es simplemente Pedro, es la vasija que Dios usó para derramar del Espíritu Santo en él y poder tocar otra vida. Pedro cometió muchísimos errores. Se hundió en el mar cuando Jesús lo invitó a caminar con él. Mateo 14, 24 al 30, allí lo encuentra. Mateo 14, versículos 24 al 30. Pedro fue usado por Satanás. Y vamos allá, ese versículo quiero que lo leamos. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mira que una persona puede ser cristiano, puede congregarse, puede ser ministro, y aún así puede ser usado por el diablo. Porque Satanás apela a las áreas de nosotros que no han sido crucificadas. Mateo 16, 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, que le era necesario padecer, muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les estaba planteando el plan de salvación. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero Jesús, devolviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabe qué estaba aflorando en Pedro en ese momento? Miedo. Porque muchos de los discípulos caminaron con Jesús, pero no lo vieron como el Mesías, sino como el que le daba comida gratis, como el que traía dinero a las arcas de ellos. Porque ellos llegaban, y donde llegaban había comida, había casa. Y cuando el que te da la plata de la casa, y cuando el que te provee la comida te dice: me voy a morir y voy a padecer, aflora en el corazón de ellos la parte humana, el miedo. Si este Jesús se va, si este Jesús se muere, ¿y nosotros cómo vamos a quedar? Mira todo lo que había en el corazón de Pedro. Sin embargo, y a pesar de todo eso, Pedro estaba en los planes de Dios. Mateo 26, versículo 69. Mira otra perla de Pedro. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Oye, peor: no conozco a ese hombre. ¿Sabe qué fue lo que dijo Pedro? Juro por Dios que no lo conozco. Oye, tremendo. Juro por Dios que no lo conozco. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Cuando estamos hablando de que lloró amargamente, no estamos hablando de amargura, de esa que coge y contamina a los demás. Estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de que el Espíritu le recordó: Jesús te lo dijo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no nos ha advertido a tiempo? No hagas, no vayas, no te metas, no muevas, no quites, no agarres. Muchas veces Dios nos ha hablado, pero bajo la premisa de que nadie quiere aprender en cabeza ajena, tomamos decisiones bajo nuestra lógica. ¿Ya? Y fíjate que al final Dios es tan bueno, tan maravilloso es su amor, su perdón, su misericordia, que aún a pesar de eso, Él sigue dispuesto a recibirnos. Él sigue dispuesto a usarnos y sigue dispuesto a perdonarnos. Pero ¿qué pasa? Él nos recuerda: ya yo te lo había dicho. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Dios nos ha hablado
Y cuando Dios se toma el trabajo de llamarte y decirte, ven acá, no hagas esto, o da una palabra de ciencia, si haces esto te va a pasar esto, no es porque Dios te quiera anular ni te quiera quitar algo, sino porque Dios, que conoce nuestro presente y nuestro futuro, nos quiere evitar dolor, nos quiere evitar lágrimas, nos quiere evitar amarguras, sufrimientos, daños, porque toda decisión que tomamos fuera de la aprobación de Dios va a tener consecuencias. Sin embargo, te digo algo, a pesar de las consecuencias, el propósito de Dios sigue vivo, sigue vigente. Pedro, qué tremendo espejo. Pero a pesar de los fracasos de Pedro, Dios terminó usando su vida de tal manera que hasta ese momento nadie aparte de Jesús había sido usado así. Vayamos a Hechos 5, capítulo 14. Hechos 5, 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién iba a pasar? Pedro, el vulgar, el pescador, el que negó a Jesús 3 veces, el que fue usado por el diablo para que no se crucificara, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Oye, y todos eran sanados. Aleluya. O sea que el propósito no se borra por el error ni por la caída. El único que evita que el propósito de Dios se cumpla en tu vida no es ni el diablo, eres tú. Eres tú. Somos nosotros los que le estorbamos a Dios, ni siquiera es el diablo. Porque cuando el diablo se levanta, cuando el diablo te aparece en alguna parte y usted le dice en el nombre de Jesús retrocede, y usted sabe que en el nombre de Jesús hay autoridad, y usted sabe que es hijo, usted sabe que es hija de Dios, el mismo Satanás retrocede. El único que frena el propósito de Dios en tu vida eres tú. El único que retrasa tus bendiciones eres tú. El único que aplaza tu milagro eres tú. No es el diablo. Por eso es que yo no creo que hay que estar dándose puños con el diablo cada 10 minutos. Hay que orar. Hay que rendirse a Cristo. Porque un alma rendida a Cristo es un alma que camina en victoria. Porque un alma que camina rendida a los pies de Cristo, camina sobre el mar y no se ahoga. Puede estar en el horno de fuego y no se quema. Puede ir al foso de los leones y no le pasa nada. Qué tremendo. Porque los fracasos de Pedro, Dios los terminó usando para transformar a Pedro. Porque quien le recordó a Pedro que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces fue el Espíritu Santo. Porque si hubiera sido su conciencia, hubiera pasado con Pedro lo que pasó con Judas. Mire la diferencia entre el arrepentido y el atormentado por los sentimientos de culpa. Hay mucha tela por cortar en torno a Judas. Pero lo cierto es que el único que tiene potestad sobre tu vida y sobre la mía se llama Jehová de los ejércitos. Y cuando tú decides ponerle fin a tu vida, te estás colocando en el lugar de Dios.
Entonces hay muchos teólogos peleando. Judas se salvó. Judas es salvo. Yo te digo una cosa. Ponerte a reemplazar a Dios puede ser de bendición en la vida de alguien. No. Jugar a ser Dios te puede traer bendiciones. No. Y la muerte de Judas fue impresionante. Con todas sus vísceras explotaron, todo quedó regado donde cayó. Sin embargo, Pedro, a pesar de todos sus errores, sus fracasos, sus caídas, mira Pedro cómo termina siendo usado por Dios. O sea que la diferencia está en la disposición de nosotros de aceptar que fallamos y de reconocer que Dios nos sigue teniendo en cuenta en su corazón. Judas no vio eso. Judas simplemente lo carcomió la culpa. Y los sentimientos de culpa no vienen de Dios. Los sentimientos de culpa son pensamientos que el diablo coloca para atormentar la conciencia del que ha caído. Una cosa es estar arrepentido y otra cosa es estar atormentado por los sentimientos de culpa. Porque la Biblia habla de que el arrepentimiento trae victoria para nosotros. Dice, arrepentíos y convertíos. ¿Acaso no dice así la Biblia? El arrepentimiento te lleva a la conversión. Pero los sentimientos de culpa te llevan a condenación y a destrucción. Entonces, a pesar de todo lo que Pedro hizo equivocado, Pedro terminó siendo un upereta. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra que predicamos? Pedro terminó siendo un upereta de Cristo. Pedro terminó su vida encadenado a Cristo, sirviendo a Cristo, tanto que al morir dijo que él no merecía morir como Jesús, y lo mataron de cabeza, lo crucificaron de cabeza. Y vamos a ver el quinto espejo, José. Y no voy a hablar de política. José nació con un regalo de Dios. ¿Cuál era? ¿Quién dijo? La interpretación de sueños. Dios le daba sueños y Dios le daba la interpretación de sueños. Ese fue el regalo que Dios le dio a José. Pero no era para uso de José. Era para el propósito para el cual Dios lo había escogido. Si usted mira, allí en 1 Corintios 12 en adelante, los dones, las operaciones y los ministerios, el Espíritu Santo los entrega para edificar el cuerpo, no para ufanarnos de lo que Dios nos ha entregado. Yo recuerdo que, y esto lo he compartido varias veces, cabe aquí, cuando yo iba a La Guajira, nosotros no ignoramos el complejo de la parte sociocultural de La Guajira, de que se practica brujería, el que no la practica la ejerce, el que no paga para que se la hagan la hace. Y yo llegué a un pueblo donde se practica mucha brujería. Y a mí el Señor en su misericordia me ha permitido tener palabra de ciencia. Pero ellos no entendían eso. Ellos entendían era que había llegado un brujo, que no cobraba por la consulta y que atinaba. Entonces me veían como el adivino. El Espíritu Santo, que me dijo: no abras la boca. ¿Por qué? Me llamaban 11 de la noche: hermano, ¿qué le muestra Dios a usted para mí mañana? Como si yo fuera un horóscopo, un oráculo. Ya. Pero resulta que los dones, los talentos, los ministerios, Dios te los entrega para edificar el cuerpo. Cuando Dios le entrega a José ese don,
de interpretar, de recibir revelación e interpretar la revelación, porque así como el que habla en lenguas, se necesita que haya quien interprete. Cuando hay una revelación en sueño, se necesita que haya una revelación bíblica del sueño. ¿Ya? Y toda revelación de un sueño, toda interpretación de una palabra en lenguas, tiene que ir ceñida a la palabra. Yo recuerdo, estábamos mi esposa y yo recién en el Evangelio, cuando el Señor nos mostró a nosotros que la iglesia donde nos congregábamos se iba a acabar. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, era una congregación de 300 personas, próspera, mejor dicho, ahí había de todo. ¿Y cómo me lo reveló el Señor? Por un sueño, donde vi a un hermano de esa congregación, que era líder, que se rapaba la cabeza. Se rapaba la cabeza y metía la cabeza a través de una ventana. Y yo le dije al Señor: Señor, si esto es tuyo, muéstrame qué quiere decir. Y resulta que Dios me llevó a la palabra en el Antiguo Testamento. Raparse era señal de vergüenza. Y este hermano líder terminó tremendamente avergonzado, y todo el liderazgo de esa iglesia cayó. Por eso te digo, la interpretación de un sueño o de una palabra en lenguas tiene que ser ceñida a la Biblia. Si la Biblia no respalda lo que te están diciendo, no es de Dios. Sencillo. Porque así que la nueva revelación profética, la nueva unción apostólica, eso es mentira. La Biblia es clara. La palabra de Dios fue, es y será. Cuando te hablen de parte de Dios, si lo que te están diciendo no está en la Biblia, no lo recibas. Usted tiene autoridad. Usted, cuando tiene el conocimiento bíblico para decir: gracias por lo que me estás diciendo, pero no viene de Dios. Gracias por tu buena intención, pero no es de Dios, porque la Biblia dice esto. Y eso no es pecado. De repente usted edifica a aquel que está en las emociones, diciéndole cosas que le parecen a él, pero que Dios no está mandando para tu vida. Y la iglesia tiene que volver a la palabra. La iglesia ha entrado en ese mover emocional neopentecostal de que yo afirmo, yo confieso, yo ordeno, se hace como yo digo. Y eso es mentira. Eso es mentira. Porque si el Espíritu se sujeta, el mismo Espíritu de Dios se sujeta, ¿quién soy yo? Hombre imperfecto, con pecado, con debilidades, expuesto a tentaciones, para decirle a Dios que haga lo que a mí me da la gana que haga. Si el mismo Jesús se sujeta al Padre. En 1 Corintios 15 Jesús habla y lo dice: cuando todo esté consumado, entonces Jesús le entrega la iglesia al Padre. Se sujeta al Padre. ¿Cómo es que yo voy a dar órdenes a Dios? Eso está fuera del contexto bíblico. Pero desafortunadamente mucha gente llega a la iglesia con problemas, y el diablo, sabiendo su problema, utiliza a otros que no están en el Espíritu para decirle lo que al oído le gusta oír. Imagínese usted sin empleo, agobiado, preocupado, y llegas a un lugar y te dice: y aquí te dice el Señor a ti, mujer, te van a llamar para la gerencia de la mega empresa multinacional que tú te mereces, porque esa porquería donde tú estabas no era digna de ti. Uf. Si usted no está en el Espíritu, tú dices: lo recibo, lo piso, empeño el televisor para sellar la palabra. Pero como usted está en el Espíritu, dice: esa palabra no viene de Dios, porque mi Dios es un Dios de procesos. Mi Dios es un Dios que trabaja en mi ego, y yo sé que hoy lo que estoy viviendo es producto de un proceso de Dios para poderme llevar de menos a más.
Pero el que no está en el espíritu son las emociones. Dice, tráiganme las hojas de vida a todos, que los voy a meter a trabajar conmigo. Eso es como el que va a hacer pan y lo está vendiendo sin saber si va a haber gas para prender el horno. José, Génesis 37, 20. Génesis 37, versículo 20. El hecho de que José tuviera un don y sus hermanos no propició un conflicto. Aquellos en la carne, José en el espíritu. Aquellos con una intención, José con un propósito de parte de Dios. Génesis 37, 20. Ahora pues, mira lo que dijeron los hermanos. Venid y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. El problema no era la túnica. El problema era que los sueños de José revelaban la intención del corazón de sus hermanos. Y les dijo Rubén, no derraméis la sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongamos mano en él, por librarlo así de su mano para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. José despreciado por sus hermanos. En Génesis 37, versículo 28, dice, cuando pasaban los madianitas y mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Primero cisterna, después vendido como esclavo. Génesis 39, 11. Aconteció que entró José un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los de casa allí, y la esposa de Potifar dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Sabemos que como no quiso acostarse con la esposa de Potifar, ella le dijo que José había abusado de él, quiso abusar de ella, y lo pusieron preso injustamente. No obstante, el respaldo de Dios siempre estuvo con José. Génesis 41, versículo 39. Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pero el plan de Dios no era que José fuera gobernador. El plan de Dios era que José fuera un instrumento en sus manos para bendecir una nación. El plan de Dios se forjó paso a paso en medio de todo el padecimiento que debió experimentar José. Porque no es fácil que usted esté preso injustamente. No debe ser fácil. No debe ser fácil que usted esté diciendo la verdad y todo el mundo te acuse de mentiroso. No debe ser fácil que tu propia familia te desprecie. Eso no es fácil. Sin embargo, cuando tu mirada está en Cristo, eso que no es fácil para ti,
Dios lo usa para edificar a otros. Cuando tú entiendes que lo que has soportado no es porque tú eres fuerte, no es porque tú eres echado para adelante, sino porque Dios a través de ti te ha sostenido. Cuando tú entiendes eso, entonces viene respuesta de los cielos para tu vida. Estos 5 personajes que hemos hablado hoy, no los he traído simplemente para hablarte de éxito o de motivaciones para subir a niveles personales ni emocionales. El asunto aquí es entender que tus caídas, que lo que el diablo te muestra como fracasos, cuando tú te rindes a Cristo, se convierte en un escalón de la escalera que Dios ha preparado para llevarte a otro nivel de fe. ¿Cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza? Porque no es el tiempo de llorar por tu caída. No es el momento de llorar por tu desesperanza. No es el momento de tomar la acusación que el diablo te ha dicho, como si eso fuera lo que Dios quiere para ti. Es el momento de que el propósito que Dios tiene contigo agarre forma. Es el momento de que entiendas que sí te equivocaste, que sí caíste, fallaste, pero hoy el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia de Cristo: levántate. Mi propósito sigue vigente. Mi plan contigo está intacto. El asunto es, ¿tú lo crees? El asunto es, ¿estás dispuesto a mirar hacia arriba? Mira, Dios es Dios de métodos perfectos. Y yo no estoy justificando el pecado de nadie, pero tampoco soy el juez de nadie. Porque al final todo es entre Dios y nosotros. Porque al final todos le daremos cuenta a Dios en su momento. El asunto es, ¿te has dado cuenta que cuando te distraes los golpes llegan más fáciles? ¿Te has dado cuenta que cuando apartas tu mirada de Cristo pareciera que todo el mundo llegara a darte un golpe en el cuello? Pero qué bueno que te hayas dado cuenta. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Porque no basta con que me digas, sí, es verdad, es así, he sentido el golpe, me ha dolido, he derramado lágrimas. Pero no basta con que te quedes en esa posición. Hay que avanzar. Hay que levantarse y entender que tus limitaciones simplemente son la excusa que Dios usa para recordarte que Él es ilimitado. Yo le voy a pedir un favor un momentico, vamos a ministrar. Y anhelo que todos los que estamos aquí entremos en un momento de comunión con el Espíritu Santo, ¿sabes? Dios quiere levantarte. Dios quiere levantar vidas. Dios quiere sanar corazones que están dolidos, que están heridos. Y creo que vale la pena intentarlo una vez más. Que usted no está aquí por casualidad. Que tú no estás conectado a esta transmisión porque tú quisiste. Sino al final Dios te está diciendo: no mires más tus limitaciones, mírame a mí. No mires más tus fracasos, mírame a mí. No mires más lo que el diablo te ha dicho que tú eres, mira hacia mí, que yo haré de ti a alguien diferente. Y quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies por un momento. Si tienes a alguien allí al lado tuyo, dale la mano, abrázalo.
No tengas temor de abrazar a nadie aquí. La iglesia de Cristo debe estar convencida que cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, en ese lugar no cabe el diablo, en ese lugar no cabe la enfermedad, en ese lugar no cabe un demonio, en ese lugar no tiene cabida el mal, ni el temor, ni la tristeza. Ve si abraza a alguien, cierra tus ojos allí. Si tienes tu bebé aquí, cárgalo, abrázalo también, que él reciba un toque del Espíritu Santo también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Te damos la gloria y te damos toda la honra a ti. Porque hoy nos llamas a depender totalmente de ti. Hoy tu Espíritu Santo nos dice que a pesar de todo el golpe, que a pesar del azote, que a pesar de la caída, que a pesar de las lágrimas, que a pesar aún de haber tomado decisiones equivocadas, tu propósito con nosotros sigue vigente. Hoy la iglesia de Cristo recibe un soplo del Espíritu Santo de Dios, trayendo esperanza sobre esperanza, diciéndote, hija, diciéndote, hijo, levanta tu mirada a los cielos, porque tengo planes contigo. Abre tu corazón, simplemente confía, ríndete ante mí, porque yo haré contigo lo que ni tú mismo podías esperar que sucediera. Hoy oramos en el nombre de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que sane corazones que están heridos, dolidos. Hay palabras que duelen más que un golpe. Hay palabras que cortan más que cualquier cuchillo. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene el bálsamo que sana, tiene el bálsamo que cicatriza, tiene el bálsamo que liberta. Y hoy es día de decirle al Espíritu Santo: yo anhelo ser sanada, yo anhelo ser sanado, yo anhelo ser libre, yo anhelo caminar contigo, yo anhelo servirte, yo anhelo ser conforme a tu propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Vamos, levanta tus manos y adórale allí donde estás. Aleluya, aleluya, aleluya. No ha sido fácil y Dios lo sabe. Dios conoce cada lágrima. Dios conoce cada palabra que has dicho. Dios sabe cuando dijiste no puedo más con esto. Dios sabe cuando dijiste hasta aquí llegué. Dios sabe cuando dijiste cómo voy a hacer ahora. Pero Dios sabe qué palabra decirte. Dios te muestra 5 espejos hoy de hombres que fracasaron, de hombres que tuvieron problemas de temor, de autoestima, de desánimo, de rebeldía, pero que cuando rindieron su corazón a Cristo, sus vidas cambiaron, sus vidas fueron transformadas. Y este es un momento especial para que entre tú y el Espíritu Santo ahora le puedas decir: te necesito en mi vida.
Perdóname, Dios, porque por un momento le creí más a la murmuración, a la maldición, a la mentira, a las acusaciones que el diablo hizo de mí. Por un momento me olvidé que tú eres mi defensor, mi ayudador y mi proveedor. Pero estamos delante de ti en este momento. Y tú eres nuestro testigo, Espíritu Santo. Hoy en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, levántanos, consuélanos, restáuranos, avívanos, libértanos. ¿Sabes, mi hermana, mi hermano? Dios sabe cuál es tu debilidad. Y Dios está esperando que tú le digas: yo reconozco que esta es mi debilidad y te la entrego, Espíritu Santo, para que te hagas fuerte en ella, para que me den la capacidad de decir: diga el débil, fuerte soy. Y hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza, Espíritu Santo, por tu palabra. Vamos, iglesia, órale, que se oiga en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, aún por mis hermanas y hermanos que están allí en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, en Argentina, en Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Italia, por nuestros hermanos que están allí en Bogotá, en México, en Panamá. Rogamos que tu Espíritu venga sobre ellas y sobre ellos, trayendo restauración, trayendo en su corazón un soplo de esperanza y de convicción de que separados de ti nada podemos hacer, y que si estamos unidos a ti, casados contigo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, por tanta misericordia y por tanto amor y por tanta paciencia como la que has tenido con nosotros. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Cristo dice: amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.